escuché a Tamoa Vivas, que estaba convocando a un evento frente al Capitolio, creo que a las 9 de la mañana. Así es. ¿Verdad que sí? Es a las 9 de la mañana. Nuestro compañero Mario Rosario se ha dado a la tarea de organizar este evento. Mario, buenos días. Buenos días. Bendiciones, Juan. Bendiciones, Moraima. Buen día, buen día. ¿De qué se trata la concentración de hoy a las 9 de la mañana? Básicamente, esto es un frente unido con 3 reclamos que queremos comunicarle al Senado de Puerto Rico y al pueblo de Puerto Rico. Primero, no queremos la aprobación del 184. Con todo lo que está pasando en el país, el senador Vargas Vidot parece que pensó que es una muy buena idea ir a votación, porque pues el terreno parece estar fértil, de acuerdo a su manera de verlo. Y nosotros nos hemos dado a la tarea de convocar al pueblo para que el pueblo le comunique que no estamos de acuerdo, seguimos en la misma posición. El proyecto 184 es nefasto. No nos conviene como país, ni el 185. Y eso, junto con otras cositas que queremos resaltar, es lo que nos provoca llegar hoy al Capitolio a las 9 de la mañana, junto con un equipo grande de personas que están apoyando esta postura. Esto se ha hecho en un tiempo de prácticamente 48 horas. Eso es así. Y es interesante que todas las puertas que tocamos, prácticamente todas las puertas se abrieron. La gente está indignada. Están aprovechando el momento para meter perspectiva de género, están aprovechando el momento para dañar con información incorrecta a nuestra comunidad puertorriqueña, y nosotros entendemos que es el momento también de nosotros levantar la voz. Ahorita escuchaba a mi hermano Edwin Rivera Manso, a quien felicito por la extraordinaria carta. Cuando yo leí esa carta, yo dije, esa carta me representa, y le pedí permiso, ¿puedo firmar debajo de ti? Y él me dijo, claro, Mario, y la firmamos. Nosotros no tenemos nada en contra del individuo del senador Vargas Vidot como persona, pero sí estamos en contra de sus ideas, de sus propuestas. Y Puerto Rico sigue en la misma posición. Nosotros no queremos para nada la perspectiva de género. Bueno, la Junta de Control Fiscal ayer se suponó que elevó la cantidad de dinero de los 200,000 a 7 millones de dólares. Eso es lo interesante. Es un adelanto tremendo para este grupo, ¿no? Sí. Esa fue la gestión que dije que iba a hacer la presidenta del Supremo, Maite Pero que Oronoz. primero habían Eso dicho es una que no. gestión de Maite. Sí, primero habían dicho que no, y ahora finalmente Claro. entonces quedó aprobado así. Sí, aparentemente esa es la realidad, pero es importante. Nosotros encontramos una información que la tenemos y la queremos compartir. Yo le di los slides a SAP. Antes de las elecciones, en Puerto Rico se hicieron unas encuestas. El Radio Isla hizo una encuesta para preguntarle al pueblo si querían la educación con perspectiva de género. Ahí está. Esa encuesta, el pueblo votó 85.84 que no quería la perspectiva de género y 14.16 que sí la quería. Cabe mencionar que esto no es una emisora, Radio Isla no es una emisora de corte religioso, es una emisora del país. Es una emisora de noticias. Exacto, 24/7. Exacto. Y es interesante que ellos hicieron la encuesta. Parece que el Canal 2 de Telemundo lo vio interesante, y poco después Jay Fonseca hizo la misma encuesta. Tenemos por ahí el slide. En la encuesta de Jay Fonseca, mira qué interesante, el 64% dijo que no quería la perspectiva de género y el 36% que sí. Volvemos, Telemundo no es un canal de televisión religioso, es un canal del pueblo y la gente se expresa. Pensamos que había quedado ahí. Llegan las elecciones, el pueblo toma las decisiones que toma. Es interesante que el gobernador gana con menos de un 30 y pico %, ¿verdad? Y hace 2 días Telemundo vuelve a hacer una encuesta con el mismo tema. ¿Quiere usted la perspectiva de género? Y es interesante ver los resultados, porque el resultado fue 65% no quiere la perspectiva de género y 35% sí la quiere. ¿Por qué para mí es interesante? Porque en ese mismo medio, antes de las elecciones, 64% dijeron que no la querían. Y ahora, después de las elecciones, con todo el bombardeo que han tenido en los medios, todavía el pueblo dice no la queremos, y esta vez subió, porque en vez de 64, ahora el 65% no la quiere.
Y a medida que el pueblo empieza a entender lo que hay detrás de la perspectiva de género, el pueblo empieza a alinearse en la postura de que no la queremos. Ellos están buscando, los proponentes de la perspectiva de género y del proyecto 184, todos estos fondos para a la cañona, como decimos en mi barrio, en agosto empezarla. Y tenemos un mensaje que enviarle. Nosotros, la gente conservadora, muchas organizaciones pro familia, estamos decididos a pararnos de frente y decirle al señor gobernador, usted dijo que iba a escuchar al pueblo. El pueblo ha sido consistente. Antes de las elecciones y después de las elecciones, el pueblo está diciendo, no queremos la perspectiva de género. Él dijo un poquito más, como dicen algunos comentaristas con su boquita de comer, dijo, el que ignora al pueblo no merece su respeto. Pedro Pierluisi hizo esa cita el 8 de abril de este año, cuando declara el estado de emergencia por violencia contra la mujer. El que ignora al pueblo no merece su respeto, lo está diciendo él. La pregunta es, ¿cuál respeto él va a ignorar? ¿O a qué pueblo? Porque ¿A qué pueblo se refiere él? Porque Sí. si se refirió al pueblo para hacer lo que hizo, este pueblo está hablando contundente y claro, y es la mayoría. Yo espero que él encuentre esta mayoría como pueblo. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo es que, o sea, si la expresión del pueblo es tan contundente, ¿cómo logran hasta la Junta de Control Fiscal, ¿no? O sea, mete en vez de 200,000, 7 millones de dólares. Es realmente violentamente contundente, ¿verdad? El apoyo de la Junta en este momento para eso. Hasta ellos mismos están, no saben qué es lo que el pueblo expresa. Lo que pasa es que pues, hay que reconocer que hay unos cabilderos de parte de la comunidad LGBT y de los proponentes de todas estas ideas que están bien posicionados y saben dónde poner la presión. Y nosotros no los tenemos, esos cabilderos. Mira, nosotros yo creo que no los tenemos a ese nivel, pero es interesante que el pueblo ya empezó a tomar acción. Fíjate que el sector conservador en muchos asuntos del gobierno se mantiene manos afuera. Estamos enfocados en trabajar con la gente, con la sociedad, ayudar a la gente en necesidad. Cabe mencionar que cuando vino María, el pueblo de Puerto Rico sabe quién fue los primeros que salieron a ayudar, que fue básicamente el sector conservador, iglesias católicas, iglesias protestantes, levantamos, porque estábamos ahí presentes también, al país. Y envueltos en eso, mientras los políticos pues estaban buscando las fotos, ¿verdad? Es una práctica que la gente conservadora con principios cristianos no publica lo que hace. Y eso en el reino es bueno, pero a nivel de política nos hace daño. Y no estamos cambiando los principios religiosos, pero es importante que el pueblo sepa que hay un sector convencido, no son idiotas, no son ignorantes, como dijo el senador Vargas Vidot, son gente preparada, muy capacitada. Tenemos profesionales hoy. Con nosotros va a estar allí la psicóloga Angie González, que no tengo que hablar de ella aquí, todo el mundo la conoce. Va a estar con nosotros Claribel Maldonado, la profesora. Estamos a Viva, va a estar en representación de la FRAPE Iván de la Torre, el pastor Marrero, van a ver la pastora Nanet, que son gente capacitada, preparada, que estudian las propuestas y encuentran los errores de las propuestas y los señalan. A mí me parece que este cuatrenio que ha comenzado con este ímpetu y se ha levantado una vez más la bandera de la ideología de género, es bueno que quiero aclararle, porque ayer cuando utilizamos el video de Nancy Álvarez, hay algunos que piensan que son dos cosas diferentes, ideología de género y perspectiva de género. Es lo mismo. Son las dos cosas idénticas. Ideología de género es el término que se utiliza en todo Latinoamérica. La única jurisdicción de Latinoamérica que se usa la palabra perspectiva de género es Puerto Rico, porque los proponentes decidieron utilizar la palabra perspectiva de género, a diferencia de ideología de género en Latinoamérica, precisamente porque la ideología de género, ya esa frase es harta conocida. ¿Y de qué trata? Aquí trataron de acuñar la palabra perspectiva, dándole la connotación de algo diferente. Es exactamente lo mismo. Así que usted, oyente, cuando escuche ideología de género, así que se conoce en todos los países latinoamericanos, o perspectiva de género, estamos hablando exactamente de lo mismo. No hay diferencia en un ápice de nada.
¿ok? Y eso es bueno para que la gente no confunda una cosa con otra. Muchachos, básicamente en 90 días, los muchachos, o sea, nuestros niños van a tener encima del pupitre la perspectiva de género. Yo te voy a decir algo, Fernán, con todo mi corazón y con toda la pasión. El gobierno va a tener que fajarse, porque yo estoy seguro que la iglesia se va a parar firme, que la gente conservadora se va a parar firme y van a dar la batalla. Si hace unos años atrás se metieron 200,000 personas, yo creo que si el gobernador no desiste, va a ser mucho mayor, porque ya inclusive organizaciones como la FRAPE, organizaciones pro familia, se están dando cuenta que esta gente no quiere dar un centavo para atrás, y nosotros estamos convencidos de que el pueblo se va a manifestar, y como le decimos en mi barrio, el gobernador va a tener un tremendo tostón. O escucha a la mayoría que está hablando claro, contundente y firme, o escucha a una minoría poderosa en Puerto Rico, porque están bien metidas en los medios y están bien metidas en la prensa. El gobernador va a tener que tomar una decisión. El pueblo está mirando. Yo me siento muy contento con las ejecutorias de Joan Rodríguez Bebe, de Lizy Burgos, que son una punta de lanza, son una voz que están levantando la verdad para que el pueblo la sepa. Y tienen mi admiración y tienen mi respeto. Y creo que es tiempo de que todo el que esté de acuerdo en que no se establezca la perspectiva de género debe empezar a accionar. No basta con decirlo, hay que ir, hay que manifestarse. Los políticos tienen que ver nuestra posición. Me alegra ver que las encuestas del mundo secular están hablando claro, y permita a Dios y sigan haciéndola, porque el pueblo va a seguir expresándose. Cada día sabe más, cada día aprende más, internaliza más el mensaje. Gracias a emisoras como esta que constantemente están dando la explicación correcta, trayendo profesionales en la materia, el pueblo está entendiendo, y yo creo que necesitamos no solamente entendernos, sino comunicarlo y manifestarnos para que el gobierno sepa nuestra postura como país. Mario, ¿crees tú que nosotros debemos como iglesia levantarnos y hacer manifestaciones, aparte de lo que va a estar ocurriendo hoy? Pero yo veo que cada vez que hay un evento, estos grupos se levantan y van. Por ejemplo, ¿verdad? Como los eventos de este fin de semana. No vi a la iglesia oró, porque oramos, cada cual hizo lo suyo. Es más, estábamos orando desde que ella desapareció, no desde que encontraron el cuerpo. Pero entonces hay una ventaja que ellos, vamos a ser claros, se aprovechan de las circunstancias, llegan al lugar, entran ahí. ¿Será que la iglesia tendrá que hacer lo mismo? Yo creo que los sí. medios comiencen a ver a la iglesia, espérate, la iglesia está allí con la familia o en el lugar, porque, oye, a pesar de todo, fue un gesto bonito que llegaran allí. Los que lo utilizaron para otras cosas, pues no lo apoyo, pero yo vi personas envejecientes que llegaron allí llorando, niños, o sea, porque... Sí, la iglesia dejó ese espacio totalmente vacío. Exactamente. Estoy totalmente de acuerdo contigo, y la iglesia también tiene que ocupar ese espacio. Salir cuando estas cosas ocurran y estar ahí. ¿Sabes quién lo hace? Samuel Hernández. Y yo me quito el sombrero con Samuel de que consistentemente lo está haciendo. De hecho, estuve en un culto de la familia de Keishla. Sí. Y él representa, ¿no?, a la iglesia. Pero lo vemos solito. Por eso, sí. Sí. Pero la iglesia fíjate, organizada lo tiene que hacer. mire lo que les voy a decir y consideren este ángulo. Yo estoy convencido de que la iglesia constantemente lo está haciendo. ¿Sabes cuántos miles de pastores cada vez que alguien muere, no la figura que aparece en el televisor, cada vez que alguien muere en una comunidad, cada vez que alguien está en un hospital, tú sabes cuántos pastores, cuántos capellanes están ahí, donde no hay una cámara, donde no hay una exposición a los medios? La iglesia está haciendo el trabajo, Lo sabemos, pero la iglesia Mario, pero no ese toca la espacio en trompeta. los medios hay que ocuparlo. Estamos totalmente de acuerdo contigo. Yo sí he nacido criado en esto. Pero la referencia es a que ese espacio público, la iglesia lo tiene que ocupar vis a vis cuando tienes a los canales de televisión enfocando todo. Y para el resto del país, la iglesia lo único que hace es criticar, denunciar, protestar, hacer predicar, y no ocupa ese espacio de manera estratégica. La Biblia dice que tenemos que ser sagaces también, ¿verdad? Mansos como paloma,
¿verdad? Pero astutos. En como el serpiente, dice la barrio Escritura. dicen orando, pero con el mazo dando. Tú Es sabes. estrategia lo que no se tiene. Es sí. estrategia porque los que suenan con amor y misericordia son solamente ellos y sabemos que no la tienen en términos de hacia dónde va la agenda. Claro. Por desconocimiento porque tal vez no conocen, ¿verdad? A Cristo, su palabra, etcétera. Pero es un espacio que tenemos que ocupar. O sea, Yo Tenemos creo que es un espacio montarnos en tenemos los que carros ocupar. y salir como ellos allí. Aquí Claro. estamos, Es sin correcto. provocar en una esquinita, con los carteles, la iglesia está aquí, necesitas oración, bien acércate, que nos vean. Oye, basta ya de tenerle miedo a los que nos critican por estar subiendo fotos por los servicios. Lo que se hace, ¿verdad? Para ayudar no se debe publicar porque le hemos cogido miedo a eso Exacto. también. Ajá, Yo era una de las que no subía nada de lo que yo hacía en los residenciales. Cada viernes estoy metida allí con un grupo. Ya perdí ese miedo, que digan lo que digan. Yo subo lo que estoy haciendo Exacto. porque es por el bienestar de una comunidad, Exacto. por el bienestar de gente olvidada allí en los residenciales, por el bienestar también del reino, porque estamos ganando vidas para el reino y que se Sumamente. sepa que allí hay un grupo representando, pero también le hemos cogido miedo ¿verdad? Mira, todos lo publican, pues y lo publicamos para que más gente Ellos se también, acerque, ellos claro, también, exacto. para que más gente se acerque y Claro. vea que hay oportunidades para todos y espacios para todos los que queremos orar, hablar con la gente. Precisamente eso es lo que vamos a hacer hoy. Sí. El sector conservador, el sector religioso, ambos nos estamos uniendo para manifestarnos. Cada vez más pueblo de Dios, más gente conservadora está perdiendo el miedo, está manifestándose y enviando el mensaje. Yo le invito a todo el que pueda hoy a partir de las 9 de la mañana. Vamos a tener un equipo extraordinario de gente comunicando el mensaje de la manera correcta, profesional, para que el pueblo se eduque y le enviamos a la vez el mensaje a estos senadores y representantes de que no arranca a las queremos. 9. Arrancamos a las 9 si el Señor lo permite, eso es correcto. En las escalinatas norte. En las frente al escalinatas Capitolio. norte, frente al Capitolio, va a haber una guagua de sonido que va a estar dando las instrucciones y se va a estar utilizando para llevar el mensaje. Cuando fuimos a llevar el permiso, a buscar el permiso de la policía, es interesante que ellos dijeron, no, estamos bien contentos porque la última marcha todo transcurrió sin ningún problema, ¿verdad? Y se dejó, como decimos nosotros, un buen testimonio y nos dijeron que inclusive podíamos subir la guagua a una área que la otra vez no pudimos. Así que aún la policía de Puerto Rico entiende que la función de la iglesia es necesaria y están ayudando y apoyando como ayudan a todos los demás. Y otra cosa, ¿tú prevés que habría que hacer junto con las manifestaciones, otra vez a 90 días de que esto se implante y abran las escuelas? Pues mira, yo escucho a los que saben y los que saben me han comentado que es necesario seguir enviando los comunicados a través de los emails. Los senadores tienen un email, eso es público, usted lo puede conseguir si se lo propone y usted puede escribirle a cada senador, a cada representante de su zona, escribirle su sentir. No quiero el 184, no quiero el 185. Estamos en contra de la perspectiva de género y creemos que fue desatinado las expresiones del senador Vargas Vidot tratando al pueblo conservador de idiota, de trulla de maleantes, cavernícolas, babosos, insensibles, fanáticos, primitivos, descoordinados, retrógadas, buenos para nada y huelíos. Qué fuerte. Yo por la experiencia pienso que ese reto del que tú hablaste en agosto va a pasar. No hablo de mi sabiduría, no hablo de lo mucho que sé, para nada. Hablo de que soy un comunicador de años de experiencia que he leído a los políticos. Y estoy convencidísimo que Pedro Pierluisi va a implementar la ideología de género con su secretaria de Educación en agosto de este año. No tengo la mínima duda de que él va a hacer eso, porque es un compromiso de campaña que él ha hecho. Y en la mente de Pedro Pierluisi, que en el proceso electoral fue claro y dijo que apoyaba la ideología de género, él ganó las elecciones. Por lo tanto, en su mente está clarito de que enfrenté el proceso electoral diciendo lo que pienso, gané. Por lo tanto, este grupo de conservadores no me va a intimidar para lo que él consistentemente reitera que cree, que es la enseñanza con ideología de género, y buscó ahora una secretaria, la otra tenía el mismo compromiso, la que no confirmaron, para que se implemente. Por lo tanto, que el pueblo cristiano está, a mí no me va a tomar por sorpresa en agosto nada, o sea, yo sé que eso va a pasar. Wow. ¿Qué vamos a hacer en agosto? Es la pregunta. Bueno, esa es la pregunta. Bueno, Claro. para empezar, lo primero que hay que entender es que cuando tú votas por un gobernante, tú votas por
toda una plataforma. Tú votas por el partido. No necesariamente significa que tú estás de acuerdo con todo lo que está escrito en la plataforma. Entonces, muchas personas han hecho el comentario de que lo veían a Pierluisi como el candidato idóneo basado en su expertise, en su experiencia en Washington, basado en su trabajo en el gobierno. Pero eso no significa que la gente que le dio el voto se lo dio porque él tenía como propuesta la perspectiva de género. Nada que ver. De hecho, antes de las elecciones, y tenemos la encuesta, antes de las elecciones y después de las elecciones, el pueblo le está diciendo, todo lo demás quizás sí, pero esto no. Y pues cabe señalar que ganó con menos del 40%. O sea, el 60% de Puerto Rico no votó por él. No necesariamente significa que la gran mayoría está de acuerdo con lo que él dice. La realidad es que no lo están. La gran mayoría está en contra. Nosotros tenemos que llevar el mensaje. No queremos la perspectiva de género, no queremos el proyecto 184, no queremos el proyecto 185 y vamos a denunciar todo aquel que denigre, que tenga un discurso de odio contra la iglesia, contra el sector conservador, contra los que defendemos la familia. Y es importante que seamos consistentes. Tenemos que enviar ese mensaje. El gobernador tiene que entender que nosotros no estamos de acuerdo con la perspectiva de género y no vamos a abrir la puerta para que pase. Si tenemos que volver a hacer otra marcha, créeme que el pueblo está deseoso de hacerlo. Evítese un problema, gobernador. Escuche al pueblo. Haga un censo. Yo me pregunto, ¿por qué no se puede hacer algún tipo de plebiscito, un censo para que el pueblo se exprese? No te metas en ese lío. Si de verdad la mayoría manda, pues escucha a la mayoría. Ya el político, como dijo Alejandro García Padilla, me vale, dijo Alejandro. Cuando vio 200,000 personas. Bueno, mucho. Él no lo ha dicho, pero permea en la mente del político ya. Eso permea en la mente del político. ¿Saben qué, muchachos? Llevo rato buscando un pensamiento que leí, pero como me tocó tanto, lo voy a parafrasear. No lo encuentro, pero lo voy a parafrasear. Es algo así, dice, no sé ni siquiera quién lo escribió. Dice, quien se atreve a marchar en contra de las leyes de un gobierno en tiempos de pandemia, quiere decir que encuentra más peligrosas las leyes del gobierno que la misma pandemia. Eso es así. Me encantó ese pensamiento. Extraordinario. Y por eso la gente sale hoy y los diferentes días que se van a hacer estas marchas, porque vemos más peligrosas estas leyes que la misma pandemia. Si tienes tiempo esta mañanita, arranca. Si puedes hacer de ese tiempo, arranca tu acto de presencia. Le envía un mensaje a los legisladores que hoy consideran en comisión la aprobación del proyecto 184. El mayor de los éxitos, Mario. Gracias a Nueva Vida por la labor extraordinaria que siempre hacen. Y nada, vamos a seguir dando la batalla. Para eso estamos aquí. Sí, Muchas señor. bendiciones. Un abrazo, María. Aquí está la promo, de hecho. El Frente Unido contra el proyecto